Bien, en esta hora quiero compartir con ustedes esta palabra a la que hemos llamado saeta bruñida. Déjenme ir a la palabra de Dios en Isaías capítulo 49. Y vamos a estar compartiendo esta palabra que tiene que ver muchísimo con el propósito de Dios. Es una palabra que trae muchísima revelación, pero que queremos que podamos asimilar esta palabra, porque especialmente en los tiempos de incertidumbre y de crisis como los que estamos viviendo, es importante que el hombre entienda el propósito que Dios tiene con él. Por eso hemos llamado esta palabra saeta bruñida, propósito indestructible. Una vez alguien dijo, el hombre es inmortal hasta que cumple el propósito que Dios le ha dado en la tierra. Y de eso se trata saeta bruñida. De eso se trata entender el propósito que Dios trazó para mí, el destino profético que Él me ha dado a través de su palabra. Y cuando yo entiendo esto, la vida mía, la de mi familia, va a cambiar de una manera tremenda. Pero cuando yo logro entender que Dios tiene un propósito definido en mi vida, que Dios tiene trazado para mí un destino profético, eso cambia totalmente mi estilo, mi perspectiva de vida. Y creo que necesitamos tratar de comprender la magnitud de lo que esto significa. Creo que necesitamos tratar de comprender, digo tratar, porque estamos hablando de los propósitos eternos y gloriosos de Dios. Pero cuando hacemos este ejercicio de tratar de entender lo que Dios tiene para mi vida, lo que el Señor tiene para mi vida, debo tener por lo menos tres cosas claras. Número uno, que Dios no improvisa. Y vamos a mirar 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9 dice, quiero leer la Nueva Traducción Viviente, dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Sí? Entonces, note cómo la Escritura habla de un Dios que no improvisa. Habla de un Dios que no improvisa. Es un Dios que ya sabe lo que trazó para ti y para mí. Dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera me he imaginado. Dice son las que Dios ha preparado. Entonces Dios tiene preparado ya algo para los que le aman. Entonces la primera situación que debe haber en mi vida es que Dios no improvisa. Dios no está improvisando conmigo. El Señor no está improvisando con tu vida. El Señor no está improvisando con tu familia. Es la primera verdad que tengo que tener clara cuando entiendo y comprendo que Dios tiene un propósito conmigo. La segunda verdad, cuando logro entender este propósito, es que Dios tiene el mejor plan. Y mire lo que dice Jeremías 29:11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, la segunda verdad de que logro entender y comprender que Dios tiene un propósito conmigo, es que Dios tiene un plan y es el mejor plan para tu vida. Número uno, Dios no está improvisando. Número dos, Dios ya tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con tu familia. Dios tiene un plan aún con todo lo que estamos viviendo. Busca a alguien que tienes ahí a tu lado y dile, Dios tiene un plan. Y la tercera verdad que quiero que quede grabada en tu corazón, cuando entendemos que hay un propósito divino conmigo, es Romanos 8:28. Dios tiene el control. Estas tres verdades no se pueden olvidar nunca. Estas tres verdades nunca se pueden olvidar.
Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La Reina Valera dice, y sabemos que todas las cosas ayudan al bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Estas tres verdades nunca se pueden quedar por fuera de tu corazón. Estas tres verdades nunca pueden ser olvidadas por el hombre. Todo lo contrario. Cuando el hombre entiende que Dios tiene un propósito con él, estas tres verdades se anclan en su alma. Que Dios no improvisa, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Él ha preparado a los que le aman. Que Dios tiene el mejor plan. Yo sé los planes que tengo contigo, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y tercera verdad. Dios tiene el control y todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Tres verdades, quiero que las repitas conmigo. Dios no improvisa, Dios tiene el mejor plan, Dios tiene el control. Qué importante tener estas verdades claras en estos tiempos de incertidumbre. En estos tiempos de crisis, de caos, de confusión. Qué tremendo es cuando tenemos claridad de que el Señor sabe lo que está haciendo. El Señor está trabajando en mi vida. Él no está improvisando. Él ya tiene claro lo que está haciendo conmigo. Y lo más importante, Él tiene el control de todas las cosas. Dale gloria y alabanza al Señor, porque tu vida no está a la deriva. Tu vida está en las manos del Todopoderoso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bien, ahora sí déjame ir a la palabra saeta bruñida. Isaías capítulo 49. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y me recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Bien, el texto está hablando de Isaías. Y podemos interpretar a primera vista que es la experiencia del profeta. Pero cuando miramos el contexto, es una palabra profética con respecto al Mesías, con respecto a Cristo. Es decir, en esta hora te puedo decir con toda libertad que Cristo es la suprema saeta bruñida. Cristo es el modelo. Cristo es ese ejemplo. De hecho, Él dejó para nosotros un modelo de vida, dejó para nosotros el proceso que debemos atravesar en nuestra fe cristiana. Él dejó para nosotros el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando logramos entender esto, cuando logramos entender de que esta palabra revela el propósito que Dios tiene,
No solo con Isaías, no solo con el Mesías, el Cristo, sino que aplica para sus discípulos, aplica para sus seguidores, aplica para nosotros, los hijos de Dios. Quiero que podamos descubrir esta palabra y sacarle el jugo que ella contiene. Es una palabra de mucha fe, es una palabra de mucha esperanza y para nosotros es relevante y significativa para el aniversario que estamos por celebrar. Entonces dice la Escritura, este pasaje tiene muchísimos principios que quiero resaltar, principios que quiero rescatar. Al comienzo le dije las 3 verdades que salen a relucir cuando el hombre entiende el propósito de Dios. Le dije 3 verdades que salen a relucir cuando el hombre comprende que Dios tiene un propósito con él, que no hay improvisación, que Dios tiene el plan y que todas las cosas se están orquestando para el cumplimiento de esa palabra. Pero dentro de ese proceso y esa obra de Dios, quiero que a través de este pasaje de Isaías podamos rescatar los principios de ese proceso de Dios en tu vida. Y déjame hablar el primero y vamos al versículo 1 que acabamos de leer. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Aquí quiero hablar del primer principio vital del proceso de Dios. Y es un proceso del llamado. Es el primer principio del llamamiento. Cuando tú entiendes de que fuiste llamado por el Señor. Cuando logras entender esto en la vida tuya, tu vida cambia. La Biblia dice que el llamamiento de Dios es irrevocable. ¿Sabes? Esto es por cuando digo que es principio, es porque se aplica en la Biblia, no solo en Isaías, no solo en el Mesías, sino en todos los personajes de la Biblia. Abraham fue un hombre llamado por Dios, José, Moisés, los profetas, los apóstoles. Nosotros fuimos llamados por el Señor. Un día Dios tocó tu corazón. Un día sentiste una voz, un llamado a tu corazón que te decía, sígueme. Era el Señor llamándote. Eso es irrevocable. Eso no lo quita nadie. Eso no lo borra nadie. Eso no lo opaca ninguna crisis, ningún caos, ninguna dificultad. Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Y sabe, el mismo Pablo lo dijo en Gálatas 1:15, que Dios lo había llamado desde que estaba en el vientre de su mamá para ser predicador a los gentiles. Nota que es un principio claro en la Escritura. Y esto ratifica lo que te dije. Dios no está improvisando y Dios tiene un plan contigo. Y en el llamamiento se nota y se hace evidente estas verdades. Desde el vientre. Entonces, ¿por qué vamos a tener temor? ¿Por qué vamos a tener duda? ¿Por qué vamos a tener incertidumbre cuando el plan que Dios tiene contigo fue diseñado desde antes que nacieras? ¿Por qué nos vamos a llenar de temor? ¿Por qué nos vamos a llenar de pánico con respecto a nuestro destino cuando yo sé que el plan de Dios conmigo está diseñado desde antes que naciera? Busca a alguien a tu lado y dile, desde antes de nacer. Desde antes de nacer Dios trazó el propósito, pero también te llamó. Curiosamente, el llamado de Dios, el profeta dice, desde el vientre fui llamado por el Señor. Y algo tremendo, esta palabra dice, por nombre. Es decir, hasta mi identidad ya estaba clara a los ojos del Señor. Por eso es necesario que nos acerquemos a Él, porque entre más estamos cerca del Señor, más claro tenemos de quién somos, más claro tenemos hacia dónde vamos. El problema es cuando nos alejamos del Señor. Ahí es cuando el hombre peca, ahí es cuando el hombre erra. Cuando el hombre no atiende el llamado de Dios, cuando el hombre no responde a este llamamiento del Señor, es que erra, porque empieza a caminar a la deriva, empieza a caminar en sus propios planes, empieza a caminar en sus propias ideas.
Pero cuando acepta este llamado, empieza a caminar bajo la luz de Cristo, empieza a caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Desde el vientre me llamó. Desde el vientre el Señor te llama. Desde el vientre el Señor te llama a entender y comprender el propósito que tiene contigo. Pero quiero que vayamos al versículo 2. El versículo 2 dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y este es el pasaje central del cual quiero enfocarme. El segundo principio que se resalta aquí es el proceso. Primero dice, hay un llamamiento. Pero lo segundo que dice es, hay un proceso. Y este proceso, si el llamado es irrevocable, el proceso es inevitable. Necesitamos ser procesados por Dios. Por eso me fascinaba cómo nos quedó el video que hicimos. Ahí el herrero trabajando en el hierro, por fuego, martillo, formando y procesando la saeta hasta que alcance la punta, el filo, la contextura adecuada para el propósito que la está formando y haciendo. Pero el proceso de Dios es inevitable. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Que el mismo Isaías, en el capítulo 43, versículo 2, dice, refiriéndose al mismo pasaje, él dice, aunque pase por el fuego, no te quemarás. Y aunque pase por las aguas, no te anegarán. Y está hablando dentro del mismo contexto Isaías. Dice, cuando pases, quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Gloria al nombre del Señor. Qué hermoso es el Señor. Cuando pase por aguas, Él estará conmigo, y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Pero es inevitable pasar por fuego. Es inevitable pasar por martillo. Es inevitable ser procesados. Estamos celebrando nuestros 16 años de aniversario. Y puedo decirle que hemos podido ver el proceso de Dios. Hemos visto el fuego, hemos visto el martillo, pero al final le damos gloria al Señor porque ha sacado filo, ha sacado brillo, ha purificado el hierro, nos ha pasado por un proceso especial. Y sabe, de eso se trata, saeta bruñida. Cuando yo entiendo de que el fuego, las dificultades, los problemas, el martillo hacen parte del proceso inevitable del cual yo estoy siendo formado por el Señor, hacen parte de un plan y un propósito eterno desde el vientre. Dice la palabra, puso mi boca como espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano. El profeta reconoce que Dios puso la espada en su boca. Se está refiriendo a la palabra de dos filos, a la palabra de Dios. Dice la escritura que su palabra es como espada de doble filo. Entonces el profeta reconoce que su boca es una espada porque la palabra de Dios está en ella. Me cubrió con la sombra de su mano. Habla de esa protección, pero habla de que la mano del Señor es la que tiene el control de tu vida. Habla de que mi vida, tu vida, nuestra familia, nuestro destino está en las manos del Señor. Me cubrió con su sombra. Estoy bajo la mano de Dios. Estoy cubierto por la mano del Señor. Estoy bajo la cobertura del Señor. Ahora, y dice, y me puso por saeta bruñida. La palabra saeta viene del griego chet, del hebreo, chetz. Del hebreo chetz es una flecha que perfora o atraviesa. Bruñida significa reluciente, limpia, escogida, lustrada, pulida y depurada.
Inclusive me gusta en el inglés make shining, hacer brillar, sacarle brillo. Eso es una saeta bruñida. Pero allí le está hablando de un proceso. Entonces está hablando de que la saeta, primero que tiene que ser procesada por el fuego, alcanzar la punta, alcanzar el filo y la consistencia adecuada. Luego el proceso es guardada en la aljaba. Y dice, y me guardó en su aljaba. Y este guardar en aljaba habla del proceso de espera. Pero cuando el arquero saca la flecha de su aljaba, la pone en su arco, ya tiene el objetivo, ya tiene el blanco, ya tiene el destino y el propósito al cual lo quiere lanzar. Cuando Dios llamó a Abraham, ya sabía a qué lo quería lanzar, el padre de multitudes. Cuando Dios llamó a David, ya sabía que iba directo al trono de Israel. Cuando Dios llamó a José, ya sabía que iba directo a ser gobernador de Egipto. Cuando Dios llamó a los apóstoles, ya sabía hacia dónde los iba a direccionar. Cuando Dios llamó a Moisés, era el futuro libertador de Israel. Cuando Dios te llamó a ti, ya te dio el destino profético al cual te va a lanzar. Entonces te llama, entonces te procesa. Entonces quizás seamos necesario pasar por fuego, porque hace parte del inevitable proceso de Dios. Pero déjame decirte una verdad profunda y reveladora de este pasaje. Cuando el arquero, nuestro Dios, nuestro Señor, saca esa flecha, lanza esa flecha, no erra. Dios no falla, Dios no se equivoca. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Tu vida y mi vida alcanzarán el propósito. Y realmente me fascina esa frase, el hombre es inmortal hasta que cumple el propósito de Dios. Dios nos ha guardado y preservado la vida muchas veces, de enfermedades, accidentes, muerte. Cada despertar yo me levanto creyendo esta palabra que le estoy compartiendo en esta hora. Cada día que me levanto, cada día que Dios me da, me levanto consciente de que vivo por un propósito, vivo por un destino profético, porque soy una saeta bruñida, porque la suprema saeta bruñida es Cristo, porque si Isaías lo fue, sus hijos también lo somos. Saeta bruñida. Dios te está sacando filo, Dios te está sacando, Dios te está depurando, Dios está limpiando tu vida con las pruebas, las luchas, las dificultades. Tu vida está en las manos de Dios, pero eso no cambia, ni opaca, no desvía, ni distorsiona el propósito que el Señor tiene. Ahora, lo mismo está sucediendo con nosotros. Y en estos tiempos de incertidumbre, de crisis, debemos valorar el proceso. Dios nos está procesando. Esta pandemia ha sido un instrumento de procesamiento. Él nos guarda y ese guardar es un tiempo de espera. Todos los hombres de Dios antes de ser lanzados fueron procesados, pero tuvieron que esperar. Y cuando hablamos de espera, nos estamos refiriendo a la necesidad indispensable de aguardar los tiempos de Dios. Entonces estoy compartiendo. Primero te dije las 3 verdades que salen a la luz cuando entiendo el propósito de Dios. Que Dios no improvisa, que Dios tiene el mejor plan y que Dios tiene el control. Y ahora te estoy compartiendo los principios del proceso de Dios. Primero te llama y luego te procesa. Y en tercero, te alinea y te pone en línea con su tiempo. La palabra dice que el llamado es irrevocable. El proceso es inevitable. El fuego, el martillo. Pero el tiempo de espera es indispensable. Tenemos que aprender a esperar los tiempos de Dios. Tenemos que aprender a saber la agenda, conocer su momento.
Jesús mismo conoció ese tiempo. Él desarrolló su ministerio, creció, fue procesado. Pero dice la palabra de Dios que el Señor conocía su momento oportuno para el inicio de su ministerio. Él muchísimas veces habló, él muchísimas veces se refirió. Cuando le dijo a María, no ha llegado mi tiempo. El Señor conoce los tiempos perfectos y precisos. Y en las crisis, en los caos y en la incertidumbre, una de las cosas que más nos afecta es esa, no conocer el tiempo. Pero mientras estemos conectados al Señor, mientras estemos conectados a Cristo, vamos a ser alineados a los tiempos del Señor. Confía y descansa que tu tiempo en la aljaba de Dios es el perfecto. Que tus tiempos de espera antes de ser lanzado a tu propósito son perfectos. Porque aplican las tres verdades. Dios no está improvisando, Dios tiene el mejor plan, el mejor objetivo. Pero Él tiene el control de todas las circunstancias que están pasando en tu vida. Yo te animo en el nombre de Jesús a que confíes. Quizá muchos están diciendo la activación económica, la reactivación de mi productividad. Confía, tu vida está en las manos del Señor. El tiempo perfecto está en Dios. Y tu propósito es indestructible. No hay pandemia, no hay crisis, no hay caos que destruya lo que Dios trazó para tu vida. Gloria a Jesús por eso. Y finalmente, hablamos de cumplimiento. El día del cumplimiento vendrá cuando aquella saeta pega en el blanco, cuando aquella saeta cumple su propósito. Entonces, es el cuarto principio de este proceso. Número 1, Dios te llama. 2, te procesa. 3, te sujeta a sus tiempos. 4, te cumple. Dios te cumple. Dios cumple su palabra. Y si Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Él tiene preparadas para ti, confía, porque eso se va a cumplir. Tu vida va a ser sorprendida muchísimas veces. Tu vida va a ser sorprendida varias veces cuando te des cuenta que lo que nunca te imaginaste estaba en los planes del Señor. Gloria a Jesús. Hay un día de cumplimiento. Hay un día en el que veremos cómo las aguas cumplieron un objetivo en nuestra vida, cómo el fuego cumplió un objetivo en nuestra vida, pero luego veré el cumplimiento del Señor en mi vida. Y estos cumplimientos debemos entenderlos, porque hay cumplimientos parciales, pero hay cumplimientos totales. Yo he visto el cumplimiento parcial de muchas promesas de Dios en mi vida. Yo he visto el cumplimiento parcial de muchas promesas del Señor con respecto a mi familia. Y he visto el cumplimiento parcial del Señor en muchas áreas de nuestro ministerio como iglesia. Y en estos 16 años quiero decirle que hemos visto el cumplimiento de lo que Dios un día nos dijo cuando llamó a esta pareja de jóvenes. Tenía 25 años, mi esposa 24, cuando Dios nos llamó a este lugar aquí en Girón, Santander, cuando el Señor nos llamó y teníamos una expectativa grande de que éramos siervos, de que éramos saetas bruñidas y que íbamos a cumplir un propósito. Y eso es lo que deseamos que tú entiendas en esta hora, de que tu vida tiene un propósito, de que tú vives, sabes, esta verdad cambia la conducta de cualquier ser humano. Eso cambia totalmente las cosas. Cuando logramos entender que Dios tiene ya trazado mi destino profético, entonces mi vida tiene que enfocarse en ello.
Pero ¿cuál es el problema del hombre? El hombre quiere traer sus propios planes, el hombre no quiere aceptar el llamado de Dios, el hombre no quiere ser procesado, se queja del martillo, se queja del fuego, el hombre no quiere que Dios lo procese, el hombre tiene sus propios planes, establece sus propios objetivos en la vida y no tiene en cuenta al Señor. Pero cuando tú y yo entendemos, nuestra vida va a cambiar. Cuando te levantes, te despiertas, cuando vives convencido de que tú no andas a la deriva, de que tú no eres un barco que el viento lleva de aquí para allá, sino de que tu vida tiene un puerto y un destino asegurado por el Rey de Reyes que va contigo. De eso se trata, saeta bruñida, de comprender que mi vida está en las manos del Señor. La vida de una persona debe ser transformada cuando descubre esta realidad. Que tú tienes un propósito que cumplir en tu familia, que tú tienes un propósito que cumplir en tu generación, que Dios tiene un propósito aún como iglesia, que cumplamos en esta ciudad, aún en la nación. Nací y viví para este tiempo. Los que estamos viviendo y enfrentando esta crisis, este caos y esta pandemia. Pero el Señor nos permitió vivir esto. Todo esto hace parte del propósito que el Señor tiene con nosotros. Quizá nos deje ver más señales, quizá nos deje ver el cumplimiento de muchas otras cosas más, pero el Señor nos está llevando a ser instrumentos. Déjame ir al versículo 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Dale un fuerte aplauso de alabanza y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. En ti me gloriaré. El hombre que Dios llama, el hombre que Dios procesa, el hombre que Dios le tiene un propósito y un destino, es un hombre que va a ver la gloria de Dios en su vida. Es decir, Dios no nos llamó al fracaso, Dios no nos llamó a la derrota, Dios no nos llamó a la pérdida. El Señor nos llamó para ver la gloria de Dios. Para ver la gloria del Señor. Eso fue lo que Marta y María no entendieron, que la muerte de Lázaro no era para crisis, no era para caos, no era para llanto, sino que era un dolor, era un proceso, era un fuego necesario, inevitable, pero ellos iban a ser testigos e iban a experimentar la gloria de Jesucristo, del poder de la resurrección de Cristo en la vida de Lázaro. Entonces, la muerte, la enfermedad y muerte de Lázaro fue un instrumento que Dios usó para glorificarse en aquella familia. Y el destino profético de Lázaro hasta el día de hoy es la resurrección, un testigo de la resurrección de Cristo. El hombre que resucitaría 2 veces, porque tuvo que volver a morir, pero volvería a resucitar. Qué experiencia maravillosa la de Lázaro. Hermano, cuando yo logro entender de que fui llamado por el Señor, soy una saeta bruñida, pero Él se va a glorificar en mi vida. Él se va a glorificar en mi familia. Cuando dice en ti me gloriaré, lo que está diciendo es a través de ti mostraré mi gloria. Y era lo que leíamos semanas atrás cuando la palabra nos decía que el Señor nos escogió para al final de los tiempos mostrar a través de nosotros, su iglesia, las riquezas y su abundante gracia. Mira cómo la palabra encaja y engrana en todos los sentidos. Así es que Dios se quiere glorificar en ti, Dios se quiere glorificar en mí. Y dice el versículo 4, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Sabes? Isaías tuvo la sensación de trabajar en vano. Tuvo la sensación de invertir energía y fuerzas en algo que no había visto los resultados. De hecho, su ministerio profético no fue fácil. Fue un ministerio
el cual tuvo que experimentar oposición y muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios que aunque él decía, he trabajado en vano y he consumido mis fuerzas sin provecho, mira lo que dice Isaías: mi causa está delante de Jehová. La razón de mi vida, la razón de lo que hago, está delante de Dios. Mi causa está delante de Dios. Y escucha y recibe esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y mi recompensa está con mi Dios. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros estamos convencidos de que vale la pena responder al llamado de Dios. Vale la pena atravesar los procesos. Vale la pena esperar, porque veremos la gloria de Dios y la recompensa viene del Señor. La recompensa tuya de tus oraciones. La recompensa por sacar este tiempo para congregarte. La recompensa de obedecer la palabra. La recompensa de apartar tu vida en santidad. La recompensa de hacer las cosas bien, la recompensa de cuando ofrendas, la recompensa de cuando haces las cosas correctas. Toda mi recompensa viene de Dios, no viene del hombre, porque el que me llamó no fue el hombre, no fue la iglesia del Nazareno. El que me llamó desde el vientre fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque me estableció y me dio un propósito en su reino y en su cuerpo. Eso es claro. Pero mi recompensa viene de Dios. Mi recompensa viene de Dios. Y dice, versículo 5. Ahora pues, pero quiero que escuchen bien aquí. Él dice, he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Mas sin embargo, pongo mi causa en las manos de Dios y mi recompensa viene de él. Ahora mire lo que dice el 5. Ahora pues, dice Jehová. Quiero que me pongan el versículo 5, por favor. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. ¡Qué tremendo! El Señor que me formó, el Señor que me formó desde el vientre para ser su siervo. Tú fuiste formado. Tus huesos, tu ser, tu corazón, tu personalidad. Tú fuiste formado con un propósito. Has sido procesado. Has tenido que vivir muchísimas cosas, buenas, malas, agrias, dulces, pero todas han contribuido para el propósito que Dios tiene contigo. Ahora, dice la Escritura que Él me llamó para volver a Él, a Jacob y congregarle a Israel. Estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. El propósito de Dios no se cumple en nuestras propias fuerzas. Claudicamos, fallamos, erramos. Dice que Él congregaría a Israel, a Jacob. Cumpliría ese propósito. Estimado seré a los ojos del Señor, de gran estima ante el Señor. Pero dice el Dios mío será mi fuerza. Deja que Dios sea tu fuerza. Deja que Dios te empodere. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de su gracia. Testigos de su poder. Testigos de su gloria. Testigos del llamamiento. Testigos del proceso. Testigos del cumplimiento. Y quiero finalizar leyendo el versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
Como te decía al comienzo, el texto inicial habla de Isaías, pero el contexto habla del Mesías. Pero hoy lo podemos aplicar a la iglesia, porque estamos cumpliendo el propósito de ser luz y sal en medio de este tiempo. Estamos siendo los instrumentos de restauración en este tiempo. Estamos siendo llamados a ser instrumentos del Señor para esta generación, para esto que estamos viviendo. Dios te está levantando, Dios te ha formado, Dios te ha procesado, Dios te ha sacado brillo, filo, para que cumplas un propósito en tu familia, en tu generación. Alrededor de la gente que tienes, Dios te va a usar para restaurar a muchos, Dios te va a usar para levantar a muchos, Dios te va a usar para alumbrar la vida de muchos. Porque para eso te llamó, para eso te formó, para eso te puso en el vientre con un destino profético, para gloriarse a través de ti y para que a través de ti su gloria brille, a través de ti su gracia se propague, a través de ti la salvación llegue a muchas personas. Tú tienes un propósito de Dios. Tú tienes un destino profético. Tú eres una saeta bruñida en la aljaba de Dios.